¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una edición muy especial de Espacio Abierto. Hoy nos hemos trasladado a Madrid, estamos en la oficina del Parlamento Europeo, donde se está celebrando un seminario internacional donde grandes expertos de todo el mundo, conocedores del conflicto en Oriente Medio, de ese conflicto que desgraciadamente estamos viendo constantemente y casi a tiempo real en todos los informativos y todos los periódicos, en todos los medios. Bueno, pues ellos hoy van a reflexionar, a arrojar luz sobre este conflicto y sobre todo a sentar las bases para una posible planificación de paz. Vamos en principio a ponernos en contexto a través del informe de Leticia Sánchez. Eran las 6:29 de la mañana del 7 de octubre cuando de forma sorpresiva y con una brutalidad desconocida miles de miembros de Hamás cruzaron la frontera y asesinaron a 1.200 personas, entre ellas 364 jóvenes que acudían a un concierto. Secuestraron además a otras 253. Un año después, solo 105 de los secuestrados han sido liberados y un centenar siguen retenidos o han fallecido. Desde el 24 de noviembre, fecha del primer y único intercambio de rehenes por prisioneros, no se ha logrado alcanzar ningún acuerdo para liberar al resto. La respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre fue inmediata y en los últimos 12 meses deja ya una cifra insoportable de fallecidos en Gaza, 41.600 personas, la mayoría civiles, más de 15.000 de ellos niños. Más de 8.000 podrían estar bajo los escombros y la cifra de heridos supera los 96.000. Hay además 17.000 menores que han perdido a sus padres o cuidadores habituales. A ellos se unen los continuos desplazamientos a los que se han visto sometidos, sin poder asistir al colegio y sin apenas alimentos ni agua. Descabezada Hamás, ahora el conflicto se extiende al Líbano, donde Netanyahu ha puesto el foco en Hezbollah y donde ha conseguido también asesinar a su líder. La ONU le recuerda: If you warn people of an imminent attack, advertir a la gente de un ataque inminente no exime a Israel de su responsabilidad de proteger a la población civil. Miles de libaneses han huido a la capital y malviven en la calle. España ha fletado aviones militares para evacuar a 500 civiles españoles. En el Líbano está además desplegada una misión internacional de Naciones Unidas con 10.000 efectivos. 650 de ellos son militares españoles. Estamos desarrollando nuestros cometidos, priorizando siempre la seguridad de todos y cada uno de nuestros soldados. Pero el conflicto ha escalado aún más con la respuesta de Irán, que ha lanzado 180 misiles sobre Israel. Un error, advierte Netanyahu, que dice tendrá consecuencias. El embajador de Irán en España le responde: cualquier incursión en suelo iraní es una línea roja. Un año después del 7 de octubre, la situación no solo no ha mejorado, sino que podría desencadenar una guerra en la zona, con el papel de la comunidad internacional en entredicho y con las peticiones de la administración Biden al primer ministro israelí desoídas una y otra vez. Esa es la situación que se está viviendo en este momento, esa retrospectiva de lo que ocurría justo hace un año. Les decía que estábamos en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, les decía que se está celebrando un seminario en el que expertos de todo el mundo debaten, exponen su punto de vista respecto a ese conflicto Israel-Palestina, y hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos. Les presento al profesor Ignacio Álvarez Osorio, es catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Un placer, gracias. Bueno, la verdad es que es muy difícil el contar la última hora. Estábamos hablando de posible guerra total, guerra regional, escalada. ¿En qué punto estamos, profesor? Estamos en un punto prácticamente de no retorno. Debemos recordar lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses, que es un asedio sin piedad contra la Franja de Gaza, con el objetivo teórico de destruir a Hamás, pero también ha provocado ese asedio múltiples víctimas civiles, más de 42.000 muertos, más de 95.000 heridos por el momento, y ahora esa tragedia, esa pesadilla, corre el riesgo de contagiarse al resto de la región, a países como Líbano, que es uno de los feudos de otro de los grandes aliados del eje de la resistencia capitaneado por Irán, porque se está golpeando a Hezbollah, los feudos chiíes, tanto en el sur como en el este,
como en el barrio de Dahiye, que es una zona al sur de Beirut, ¿no? Con lo cual no solo no se ha alcanzado una tregua, no solo no se ha alcanzado un alto el fuego, sino que además la guerra corre peligro de extenderse por el conjunto de Oriente Medio. No sé si es una estrategia acertada, estrategia bélica en todo caso, la de Israel respecto a descabezar Hezbollah y Hamas. Ha eliminado a sus cabecillas, pero sin embargo ahora están precisamente intentando eliminar al que han reemplazado, al que les ha reemplazado. ¿Esa es una estrategia eficaz o será constantemente una reposición de líderes en estos movimientos como para que esto no tenga fin? Sí, yo creo que es un conflicto eminentemente político. Entonces, los conflictos políticos se resuelven con la negociación, con el diálogo, no se resuelven con la fuerza bruta y con la imposición de la ley del más fuerte, ¿no? El gran problema que tenemos hoy en día es precisamente que Israel cree que puede resolver la situación recurriendo a el poderío militar que tiene. No olvidemos que Israel es la principal potencia militar de la región, cuenta con armas nucleares y además tiene el respaldo incondicional por parte de Estados Unidos. Entonces, ese recurso sistemático a la violencia, a la guerra, a intentar descabezar a los principales movimientos, hemos visto en los últimos 75 años que no ha producido resultados, porque cuando se asesina a un líder de Hamas, normalmente lo que suele surgir es un líder todavía más radical, y lo mismo ocurrió en el caso de Hezbollah con el asesinato del anterior dirigente, del predecesor de Nasrallah. Entonces, estamos inmersos en un ciclo de violencia cuando, sin duda alguna, los problemas políticos se resuelven por la vía negociada, por la vía política, que es algo que rechaza radicalmente el gobierno israelí. En todo caso, esa es la cuestión, la voluntad política y sobre todo si los dirigentes que están a ambos lados están precisamente por esa labor. ¿Falta voluntad política? ¿Hace falta que esos líderes dejen paso a otros que tengan esa capacidad de diálogo que hemos echado en falta tantas décadas, verdad? Yo creo que la principal diferencia respecto a otras épocas es precisamente la posición de la comunidad internacional, que es un convidado de piedra hoy en día. Antes, en otros periodos, en momentos de crisis, como en los años 80 o en los años 90, precisamente hubo una movilización muy significativa, no solo por parte de Estados Unidos, sino también por parte de la Unión Europea, para intentar frenar estas crisis, para intentar calmar las aguas y para mediar entre las partes buscando una solución política. Hoy por hoy esa vía se ha descartado por completo, de tal manera que no hay ningún actor internacional capaz de detener a Israel en esa escalada y en ese contagio de la crisis de Gaza al conjunto de Oriente Medio. Sí que es verdad que hace unos meses el presidente Biden de Estados Unidos sí que hizo ciertas peticiones al propio Netanyahu de que rebajara la violencia. Parece que no fueron nada efectivas porque no se han tenido en cuenta. ¿La fuerza de Estados Unidos ahora mismo está en un stand-by por el tema electoral? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre la retórica, que efectivamente en varias ocasiones se ha intentado impulsar una tregua, un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero no con la suficiente fuerza. Y no olvidemos, insisto, que Estados Unidos es el aliado estratégico y presta un apoyo inquebrantable a Israel. Le viene ayudando en todos los ámbitos, en el ámbito diplomático, vetando todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas críticas con Israel y ofreciéndole una ayuda militar que ha permitido arrasar por completo la Franja de Gaza, ¿no? Con el lanzamiento de más de 80.000 toneladas de bombas, es decir, el triple, el cuádruple de las que se lanzaron en Nagasaki e Hiroshima. Entonces, por una parte hay efectivamente una retórica favorable, un alto el fuego, una tregua, pero por otra parte se envían armas, ¿no? Con lo cual hay una auténtica incoherencia, ¿no?, en esa política exterior americana. Sí que es verdad que no podemos olvidar cuál fue el detonante en el último tiempo, que contábamos, de ese ataque a Israel en este festival de música, 1.200 muertos. Es decir, al final tenemos que ser equidistantes, no podemos pensar en que el daño no se ha producido nada más que en un único sentido. ¿Qué pinta en este caso Europa? Está mucho más cerca de nosotros que de Estados Unidos. Tenemos que valorar que hay un Estado que es o un país que es el israelí, pero sin embargo Hezbollah y Hamas están
pues en una clave mucho más bélica, más terrorista, que muchos sí que dicen que son, evidentemente, y lo son, grupos terroristas. Estamos hablando de no negociar en igualdad de condiciones. Lamentablemente, el papel que puede tener la Unión Europea es extraordinariamente limitado, porque no tiene capacidad de influir en las decisiones que se adoptan en Israel y porque tampoco hay un consenso dentro de los principales países europeos en torno a qué política exterior adoptar. De hecho, cada vez que hay una votación en Naciones Unidas, en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad en torno al conflicto palestino-israelí, nos encontramos con que no hay un voto en bloque por parte de la Unión Europea, y esto contrasta mucho, por ejemplo, con la situación que se dio con Ucrania. Es decir, tras la invasión rusa de Ucrania, hubo un voto en la misma dirección, unánime, mientras que ahora nos encontramos que 6 países votan en una dirección, otros se abstienen y otros votan en la contraria, con lo cual esto lo único que provoca es el descrédito de la Unión Europea a la hora de intentar buscar un papel más activo en Oriente Medio y sobre todo esos dobles raseros, ¿no? Porque en algunos casos se moviliza cuando se viola el derecho internacional y en otros permanece completamente impasible. Estamos, claro, valorando o en clave política o en clave humanitaria. Yo creo que en esta ocasión la unanimidad tendría que venir de esa derivada, ¿no? De esa derivada humanitaria. Se están perdiendo vidas, sí, hay una masacre absoluta. Sobre todo que está demostrado que la inacción no resuelve los problemas. Entonces tienes que hablar con una sola voz, lanzar un mensaje muy fuerte y sobre todo imponer lo que es más prioritario hoy por hoy, que es un alto el fuego, una liberación, por supuesto, de los rehenes secuestrados por Hamás, pero también de los presos que ha hecho Israel en los últimos 12 meses, que son más de 6.000. Por supuesto, también la entrada de ayuda humanitaria es otro de los requisitos indispensables para aliviar la crisis que hay hoy por hoy en la Franja de Gaza, y sentar en la mesa a las partes para que de una vez por todas resuelvan sus conflictos en base al derecho internacional y no recurran sistemáticamente a la fuerza, porque en caso contrario estamos condenados a vivir un ciclo de violencia que se repita cada 10, 5 o 15 años. Hablábamos del papel de Estados Unidos, del papel de la Unión Europea. ¿Y qué me dice del papel de los estados limítrofes? Egipto, Emiratos Árabes, Siria. Quizás pesan mucho más que los otros precedentes, ¿no? Los de Estados Unidos y Europa, no sé. Sí, los países árabes tampoco hablan con una sola voz, y no hemos de olvidar que Irán y su eje de resistencia, en el que están incluidos tanto Hamás como Hezbollah, son los enemigos tradicionales del bloque suní liderado por Arabia Saudí, con lo cual realmente no tienen un papel muy protagonista en lo que está ocurriendo. Incluso muchos de ellos abogan por la normalización de relaciones con Israel a expensas de los derechos nacionales palestinos, ¿no? Entonces nos encontramos esa misma división que hay en Europa, nos la encontramos también en el mundo árabe. Para muchos países árabes la cuestión palestina se ha convertido en una carga estratégica y prefieren establecer unas relaciones fluidas, sólidas con Israel y cooperar en muchos terrenos, ¿no? Como en el de la defensa, la inteligencia, la seguridad, tal y como ocurre con países como, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, que no han roto las relaciones a pesar, ¿no?, de esos crímenes de guerra y lesa humanidad que se están perpetrando sobre el terreno. En todo caso, hoy están reunidos aquí para buscar soluciones, tratar esos temas que pueden dar ese paso para llegar a un plan de paz presente o futuro. ¿Puede ser un primer paso la entrega de los rehenes del pasado 7 de octubre, esos que todavía Israel no ha podido recuperar? Quizás sea esa la parte más beligerante que está esgrimiendo Netanyahu para seguir con la escalada bélica en ese territorio. Bueno, tenemos que tener en cuenta que al gobierno de Netanyahu le importa muy poco la suerte de los rehenes, tal y como han denunciado los propios familiares, que consideran que en el pasado ha habido diferentes ocasiones de alcanzar una tregua, pero no se ha avanzado en esa vía porque no es la prioridad absoluta del gobierno de Netanyahu. La prioridad del gobierno de Netanyahu es otra muy diferente, que es aprovechar ese contexto internacional, ese apoyo que recibió Israel en solidaridad por las matanzas del 7 de octubre para tratar de imponer unas nuevas fronteras y desplazar masivamente a la población palestina, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, por supuesto, deberían liberarse a esos rehenes que están en manos de Hamás,
pero al mismo tiempo liberar a los más de 6.000 presos que ha detenido las fuerzas israelíes en el último año, ¿no? Sería lo primero para alcanzar una tregua, para imponer un alto el fuego, para de alguna manera también sentarnos a la mesa y evitar el derramamiento de sangre. Pero hoy por hoy no se dan las condiciones para alcanzar, ¿no?, ese compromiso político, sobre todo porque una de las partes no quiere, ¿no?, presentar ni la menor concesión, ¿no? Hay un refrán árabe que dice: para aplaudir hacen falta dos manos, no se puede negociar si solo hay una persona que quiere sentarse en la mesa. En todo caso, ahora mismo el peligro inminente es ataques a centrales nucleares, infraestructuras críticas, petroleras. Esa amenaza in situ puede ser una amenaza global. Eso puede afectarnos, no sé si política, económica, socialmente, al resto del mundo, ya digo Europa, al que estamos más cerca. Claro, la esperanza por una parte es que precisamente esa escalada de tensión regional, ese posible choque frontal entre Israel e Irán, mueva a la comunidad internacional para que tenga un papel mucho más activo, para que presione a las partes para que alcancen un compromiso y acaben con esta locura. De lo contrario, ¿a qué escenario nos encaminamos? Precisamente un escenario en el cual haya un choque de trenes, y esto podría derivar en una guerra regional en que, bueno, pues un ataque fuera respondido por otro, y en el caso sobre todo que nos atañe, es decir, un eventual ataque israelí contra las centrales nucleares o contra el programa armamentístico o contra las refinerías de petróleo iraníes, por supuesto esto provocaría un escenario probablemente de no retorno. ¿Por qué? Pues porque no olvidemos que Irán es el 7º productor de petróleo del mundo, pero además en esa zona del Golfo Pérsico se concentran el 50% de las reservas mundiales, y el estrecho de Hormuz es un punto neurálgico de ese comercio de hidrocarburos, y en el caso de que se interrumpa su comercio, efectivamente podría provocar una crisis energética mundial igual que la que se vivió en los años 70. Cuando apunta a ese punto de no retorno, yo estoy recordando los 2 aviones que fletó el gobierno ayer para precisamente devolver a España a los ciudadanos españoles que vivían en el Líbano. La situación cuando ya se llega a este punto ya es límite, supongo. Es una decisión acertada, entiendo, ¿no? Es la última decisión que toma un gobierno, es decir, retirar a sus nacionales. Y claro, esto es una especie de reconocimiento que la situación no solo no va a mejorar, sino va a empeorar de manera drástica en los próximos meses, ¿no? Entonces, tanto las embajadas europeas como también las norteamericanas en la región están diciendo a su personal diplomático y también a sus nacionales que abandonen cuanto antes no solo Líbano, sino buena parte de los países de la región, con lo cual lo que temen es que haya una escalada de tensión y que no vayamos, ¿no?, a un escenario de desescalada. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Yo quería hacerle la última pregunta, y es, yo creo, la más importante. Una vez que concluyan este seminario, estas jornadas, ¿cree que esas conclusiones podrán elevarlas para que se le tengan en cuenta en las altas instancias y puedan, por lo menos, contribuir con ese granito de arena a una solución? Precisamente esa es la idea del seminario internacional que hacemos, una paz justa en la cual se hable, ¿no?, también de la ley, de la legalidad internacional, ¿no? Hay múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones, también de la Asamblea General, que hablan de la solución de los 2 estados. Esta es la única vía para resolver de una manera definitiva, completa, el problema, el conflicto, y que vivan además en paz y seguridad todos los países de la región, Israel por supuesto, pero también un Estado palestino. Lo que ocurre es que el factor tiempo va en contra de esta solución. Cuanto más tiempo transcurra, más difícil será aplicarla sobre el terreno, ¿no? Entonces lanzamos una especie de SOS diciendo es ahora o nunca cuando puede implementarse la solución de los 2 estados. Profesor Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa y suerte en el futuro. Muy amable. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con más protagonistas. Estaremos también en el registro humanitario. Hay muchas ONGs en el terreno. Vamos a ver cuál es su labor en unos instantes.
Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Ya saben que tenemos una edición muy especial. Estamos en Madrid, en la oficina del Parlamento Europeo, donde se está desarrollando un seminario en el que expertos de todo el mundo debaten sobre el conflicto que ahora mismo copa todos los titulares, que es el que se está produciendo entre Israel y Palestina. La última noticia prácticamente fue el llamamiento por parte de Israel a 20 ciudades del Líbano para que abandonasen sus viviendas con toda la premura posible, porque se iban a producir bombardeos. Al final la población civil es la absolutamente damnificada de este conflicto político y evidentemente ahí está el papel de las ONGs. Tenemos la suerte de contar con Cristina Muñoz de Alianza por la Solidaridad. Están sobre el terreno. Y supongo que ahora es la situación más difícil del último año. Ha sido un año difícil, en definitiva, desde aquel 7 de octubre, pero la situación, la escalada, ha ido poniendo mucho más en peligro a la parte de la ciudadanía, la parte más vulnerable de la sociedad, ¿no? Sí, estábamos hablando hoy de dos elementos, ¿no? Primero, que el 7 de octubre, desde luego, marca un cambio muy grande por la escalada y la dimensión de lo que está siendo la agresión sobre la población civil. Yo creo que es absolutamente evitable todo lo que estamos viendo. Es una situación que nos cuesta describir con palabras a las organizaciones que estamos presentes y que estamos en el día a día, y creo que también a cualquier ciudadano en la calle que tenga humanidad, que además creo que somos la mayoría, ¿no? La situación se ha deteriorado a unos niveles que tratamos de documentar con datos, con cifras, la escala del horror de lo que está pasando en Gaza, pero también en Cisjordania, y lo que estamos viendo que avanza sobre la región. Como digo, es muy difícil de describir. Pero hay que ponerlo, por eso decía que en dos elementos, hay que ponerlo en un contexto histórico de décadas de ocupación israelí sobre el territorio palestino ocupado y de intentos fallidos de alcanzar la paz, ¿no? Entonces ahora más que nunca es necesario un alto el fuego permanente, sin condiciones, con un acceso para la ayuda humanitaria continuado. Porque perdona Cristina, solo ha habido un momento en el que se ha parado el fuego precisamente para esto, ¿no? Han sido un año. Sí, han sido días. Hoy comentábamos en la entrevista, es que a nivel humanitario, por supuesto que hacemos cosas y estamos con la poca ayuda que logramos movilizar y con lo poco que había disponible en el mercado local, dentro de Gaza me refiero, pero no es suficiente ni la entrada material de ayuda ni el flujo de personas. Tenemos rotaciones semanales, entran, creo que son alrededor de 50 personas en convoys de Naciones Unidas. Hay un único punto de acceso desde Israel a la Franja de Gaza, todo el resto de pasos fronterizos están cerrados. Era insuficiente la ayuda humanitaria que entraba en Gaza, que lleva bloqueada más de 14 años, y sigue siendo, por supuesto, insuficiente a día de hoy. Los corredores humanitarios no funcionan, las zonas humanitarias que se han determinado como seguras, en torno al 13% del territorio donde está la población confinada, han sido bombardeadas. O sea, es muy, muy, muy complicado ejercitar. Claro, esa era una de las preguntas. ¿En qué condiciones están trabajando las ONG sobre el terreno? ¿Hasta dónde pueden llegar y qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que necesitarían con urgencia ahora mismo? Lo primero que se necesita actualmente es un alto el fuego, es un cese de las hostilidades, es un acceso de personal y de bienes materiales sin control, sin obstrucción. Las condiciones en las que trabajan, con numerosos voluntarios, principalmente son organizaciones nacionales palestinas las que están sosteniendo la vida en Gaza, y después un número de organizaciones internacionales y de Naciones Unidas que trabajan con lo que hay, que es muy poco. Es decir, no tenemos suficiente agua, no tenemos suficiente equipamientos médicos, no hay medicinas, no hay servicios de protección, no hay espacios seguros para la higiene, para las mujeres. Nosotras trabajamos específicamente en prevenir y proteger la violencia de género. Es un tema que queda bastante silenciado ante el horror generalizado de lo que estamos viendo, pero no contamos con mecanismos efectivos ni redes de apoyo para
protegerlas ni para prevenir esa violencia de género. ¿Se está produciendo violencia de género también en este contexto? Sí, en este contexto se está produciendo distintas formas de violencia de género. Hay situaciones de explotación de las mujeres, porque hay una discriminación previa, ¿no?, a lo que es el conflicto, y el conflicto la agrava. Se están produciendo matrimonios infantiles forzosos, se están produciendo violencia sexual y violencia de género contra mujeres y hombres palestinos, se está produciendo explotación de las mujeres que tienen más dificultades de acceder a la ayuda en un contexto de mucha violencia y de mucha escasez. Hablaba yo con el profesor de si sería posible que la recuperación de esos rehenes de aquel 7 de octubre, porque recordamos que fue Israel el que recibió el ataque de Hamás en ese momento, si ese podía ser el punto de inflexión, porque en el momento que se produzca ese alto al fuego, ¿después qué? Yo creo que estamos viendo al gobierno israelí más extremista de la historia, ¿no? Me cuesta creer que la cuestión de los rehenes sea la que determina todo lo que estamos viendo, ¿no? Creo que quedan alrededor de 50 rehenes, no sabemos cuántos siguen vivos. Este es un elemento también muy complejo, ¿no?, porque hay mucha dificultad para saber, ¿no? Y obviamente debe de ser horrible, ¿no?, para las familias que llevan un año sufriendo esto, pero las propias familias de los rehenes lo que dicen es que su gobierno no está interesada en las vidas de estos rehenes, ¿no? Entonces es un elemento fundamental que se ha puesto para la negociación sobre la mesa y no se ha llegado a acuerdos, ¿no? Ha habido muchos intentos de la diplomacia. De todas formas, creo que desde Occidente jugamos un papel un poco doble, ¿no? Porque por un lado tratamos de poner a las partes a la mesa, de incidir en las negociaciones, de fijar una agenda de paz, pero por otro lado no dejamos de armar a Israel, ¿no? Entonces son cosas que parecen incompatibles, y que lo son, y que hacen, pues, ciertamente tener una perspectiva muy negativa de cómo vaya a evolucionar esto. Y los últimos desarrollos pues también nos llevan a que esa crisis regional, esa escalada a niveles regionales que llevamos un año anticipando y diciendo que era algo que debíamos evitar, pues ya la estamos viendo, ¿no? Entonces... Es sorprendente el conocer, después de este año de información casi a tiempo real, el conocer que Hamás, en la Franja de Gaza, ha estructurado túneles subterráneos debajo de escuelas, hospitales, es decir, Hamás está utilizando a la población civil, a los niños, a las mujeres, a todo lo que es la sociedad civil como escudos humanos. ¿Cuál es la percepción de los palestinos, de los gazatíes respecto a Hamás ahora mismo? Yo creo que el argumento de los escudos humanos es un argumento de la narrativa bélica israelí, que las organizaciones humanitarias cuestionamos. Los túneles, gran parte de los túneles en los propios hospitales parten de la construcción que el propio Israel hizo cuando estaba dentro de Gaza, con lo cual conoce los túneles, en parte de ellos porque vienen de entonces, ¿no? Es obvio y está demostrado, ¿no?, que Hamás tiene una red de túneles subterránea, pero yo creo que eso desvía la atención, porque el derecho internacional humanitario lo que nos dice es que incluso las guerras tienen normas, ¿no? Entonces, donde en una situación en la que hay una población confinada y es imposible aplicar el principio de distinción y de proporcionalidad, Hamás está cometiendo violaciones del derecho internacional humanitario y eso nadie lo niega, pero Israel es un Estado y es un Estado que es nuestro socio y que es nuestro aliado y que le sentamos a la mesa y que tenemos acuerdos comerciales y que defendemos su derecho a defenderse. Israel debe cumplir el derecho internacional humanitario y debe preservar la vida, es su responsabilidad preservar la vida de mujeres, de civiles, de toda la población civil, de niños y niñas inocentes. No se puede sostener la teoría de los escudos humanos cuando tienes una población civil que ha huido con lo opuesto. Hay personas en Gaza que han sido desplazadas hasta en 20 ocasiones en el periodo de tiempo que está durando esto. Una semana de noviembre del año pasado, nuestras trabajadoras se desplazaron en una misma noche 4 veces. Se han bombardeado escuelas de Naciones Unidas, se han bombardeado hospitales. No está justificado en ningún caso en el derecho internacional
internacional bombardear un hospital aunque haya un objetivo militar dentro. La misión médica se debe de proteger, es como el último reducto, ¿no?, que queda para donde está la población infantil, niños que han perdido sus padres, mujeres cuidando de sus hijos, hacinadas en escuelas de la UNRWA, de Naciones Unidas. Esos se han bombardeado. Es que no hay justificación para lo que estamos viendo. En este contexto, yo tenía un dato que la población gazatí, 4 de cada 10 habitantes son menores de 15 años. Es decir, esos niños viendo tantas situaciones horribles, tanto drama, tanta sangre, me imagino que sea muy difícil el pensar que es una generación que va a poder retomar psicológica, emocionalmente y bueno, y físicamente también su vida, ¿no? El impacto de lo que lleva esa generación de niños y niñas palestinos que han vivido 5 o 6 guerras y esta última de un nivel de atrocidad. O sea, la gente en Gaza lleva un año oyendo el sonido de los drones sobre sus cabezas. Yo cuando tengo una videollamada, cuando consigo tenerla, siempre hay un sonido que es un dron que está encima de tu cabeza. O sea, el nivel de trauma y de horror que han presenciado los niños y niñas que han visto los cuerpos de sus padres esparcidos por el suelo. O sea, son niños que... O sea, es que no podemos anticipar cómo puede ser la recuperación de esos niños y de esas niñas que han sido expuestos a este horror. La verdad, yo no lo anticipo. ¿Será la de la paz o estará instalada tanto en el odio después de ver esas barbaridades que tengamos poca confianza en que pueda recuperarse? Yo creo que la población palestina ha demostrado sobradamente a lo largo de esta historia de décadas de ocupación que lo que aspira es a la paz, porque sus derechos están privados desde cualquier ejercicio diario de cualquier cosa tan sencilla como acudir a la escuela, acudir a dar a luz a tu hijo, acudir a comprar. Entonces yo pienso que es muy difícil reconstruir y hablar de la paz como estamos hablando hoy sin un escenario de justicia. Creo que es algo que se repite en todos los procesos de paz en el mundo, sin un escenario de rendición de cuentas, pero a la vez creo que es la aspiración mayor que tiene la gente en Palestina, con lo cual creo que tiene que ser viable y de eso defendemos. Ojalá. Cristina Muñoz, de Alianza por la Solidaridad. Gracias por tus palabras, gracias por tus reflexiones y sobre todo por transmitirnos pues así de crudamente y así de real la realidad precisamente que se está viviendo en ese territorio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que contar. Las ONGs están desarrollando un papel fundamental porque detrás de cada conflicto, de cada titular, hay nombres y apellidos, hay personas que están sufriendo y que además están muy cerca de nuestro territorio porque hay mucha gente en Castilla y León que son refugiados de aquel drama. Vamos a ver precisamente el reportaje de Ana Rayaces y de Samuel Gómez, donde nos ponen precisamente esos nombres y apellidos de la realidad del conflicto entre Israel y Palestina. Son refugiados, personas que han perdido su casa y su forma de vida a causa de la guerra. Aproximadamente una cuarta parte de la población refugiada del mundo lo es de Palestina. Nuestros siguientes protagonistas, Nida y Ramzi, huyeron de la Franja de Gaza hace ahora 2 años. Si no lo hubieran hecho, dicen, estarían muertos. Yo cuando salí de Gaza salí con las lágrimas en mis ojos. No era fácil, aunque bueno, lo que pasó es que conseguí lo que esperaba.
a juntarme con mi familia, pero he dejado mi mamá, mi familia grande, mis hermanos, mis sobrinos, todos, mi trabajo, mis cosas, mi casa, todo. Él llegó primero a España con una de sus hijas, es periodista. Ella, informática, aterrizó en Madrid 6 meses después con sus otros 2 hijos. Desde hace 2 años viven en León. Si hay algo que tranquiliza a esta familia es que nunca más tendrán que empezar de cero. Compras una casa, ya lo tienes, todo está estable y bueno, 1 año y luego viene la guerra y lo tienes todo destruido. Y así siempre hay que empezar de cero. En vez de avanzar, siempre hay que empezar de nada. Ojalá la vida cambie o mejorar la vida para mí, para mi familia, sea un poco estable. Nida y Ramzi nacieron en un campo de refugiados, igual que sus hijos, en un escenario de constantes bombardeos. No hay la vida en Gaza. Israel destruido a todos. En esta guerra, pero no es guerra, es un genocidio. Israel destruido a todos, las casas, mezquitas, iglesias, escuelas, universidades, destruido a todos y mataron muchas la gentes y muchísimas la gentes, especialmente los niños. Israel mataron más 15.000 niños. Esas tierras que están ropadas tienen que ser recuperadas para que la gente de Palestina sean calmadas, para la gente sea calmada. Si no, bueno, cada 2 o 3 años vamos a volver a nueva guerra. La prioridad para la gente es vivir en paz. Nuestra siguiente protagonista ha viajado mucho, no solo por Israel y Palestina, también por el resto de países de Oriente Medio. Es una de las periodistas y escritoras más importantes de nuestro país, que hoy reflexiona con nosotros acerca de este conflicto. Están condenados a entenderse y lo importante es que haya en algún momento responsables políticos en uno y otro lado que asuman eso, que tienen que entenderse, que tienen que vivir juntos, que tienen que compartir ese trozo de tierra. No van a acabar nunca los unos con los otros, no van a acabar y por tanto tienen que aprender a vivir juntos. Y es un problema de voluntad política, de que tengan dirigentes que estén a la altura de sus pueblos. La escalada de tensión no para de crecer en las últimas semanas, ahora en el Líbano, con bombardeos diarios en zonas pobladas. O sea, si ya la situación era muy complicada y era una situación difícil, ahora lo es muchísimo más, ¿no? Porque hay 2 frentes, el frente de Gaza y el frente del Líbano. Y en medio las personas, en medio las familias, en medio los niños, en medio la gente común que se ve inmersa en unos conflictos para los que no tiene capacidad de respuesta y que tiene que hacer las maletas de un día para otro para intentar salvar la vida, ¿no? Que hay que poner fin a esto cuanto antes mejor. ¿Cómo se hace? La verdad es que no lo sé, porque Netanyahu es un personaje realmente que yo creo que es un obstáculo para la paz. Hoy, 1 año después del comienzo de este conflicto bélico, nada hace presagiar que esté cerca el alto al fuego. Son muchas claves las que se han marcado en ese reportaje extraordinario. Son historias humanas, al final son personas. Parece que hablamos de cifras, pero son personas y nadie mejor que precisamente Raquel González de Médicos Sin Fronteras para decirnos que estar cerca es cuando te da la dimensión de la gravedad del conflicto, ¿verdad, Raquel? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Pues lo cierto es que el tener este trabajo directo que hacemos de atención médica, tanto en hospitales que estaban ya construidos como ahora en hospitales de campaña, porque esos hospitales en Gaza casi la mitad están inoperativos, con lo cual hemos puesto la venda de hospitales de campaña. Ves todo el día, ves todos los días el sufrimiento de una población que es verdad que desde las atrocidades cometidas por Hamás el pasado 7 de octubre, con 1.200 muertos, 250 rehenes, lo cierto es que las autoridades israelíes han establecido una guerra absolutamente sin cuartel contra la población civil. 2 millones de personas, cada vez más hacinadas en un espacio cada vez más pequeño, porque han tenido que desplazarse forzosamente del norte al sur, sometidas a bombardeos indiscriminados y donde además con unas limitaciones tremendas, porque es muy difícil la entrada de suministros médicos. Hemos tenido que operar sin anestesia, hemos tenido que tratar a niños en hospitales en el suelo. De los 28.000 personas que hemos tratado en los hospitales, 28.000 personas este año, el 80% venían con heridas de bombardeos masivos, es decir, el nivel de bombardeos indiscriminados con esa población civil ha sido espeluznante y eso lógicamente se traduce en casos, como muy bien decías, de nombres de personas, de nuestros propios compañeros que a la vez que están atendiendo ellos tienen la tragedia personal de que ese conflicto está afectando a su familia y hemos visto, lo cierto, escenas dantescas. ¿Qué escenario se presenta si hubiese un hipotético alto al fuego? A partir de ahí, ¿qué se podría recuperar? Porque me imagino que desde Médicos Sin Fronteras sentirán una impotencia absoluta por la falta de medios y sobre todo por la falta de manos para abordar tantísima masacre, ¿no? Lo cierto es que ya estábamos trabajando en Gaza antes del 7 de octubre, o sea, no hay que olvidar que Gaza es una zona del mundo que lleva sometida a un asedio los últimos 15 años, que había ya limitación de entrada, es decir, había unos 600 camiones que entraban todas las semanas de ayuda humanitaria, es decir, la situación no era buena. Claro, lo que pasa es que ahora, desde el 7 de octubre, está habiendo unas tasas de mortalidad y morbilidad que, como muy bien dices, no es solo lo inmediato de ahora, sino que el impacto que está teniendo todo esto en la salud mental y en enfermedades crónicas, lo que llamamos las muertes silenciosas en mujeres embarazadas que no están siendo atendidas, va a tener un impacto a medio o largo plazo seguro. El sistema sanitario está desmantelado. ¿Qué va a pasar después? Pues lo que sí es claro es que sin una especie de alto al fuego duradero, donde se paren los bombardeos indiscriminados y masivos, va a ser imposible cualquier atisbo de que estas cifras de mortalidad, de que estas cifras de enfermos bajen y de que la población tenga un mínimo de condiciones de seguridad. No hay que olvidar que esos 2 millones de personas han siendo desplazados de manera forzosa hacia el sur y la mayoría de la población se encuentra ahora en 41 kilómetros cuadrados. No tienen casa, no tienen nada, están en escuelas, en las calles. En las calles, lo que antes eran calles, ahora lo que hay son toldos, tiendas de campaña improvisadas, donde la población está viviendo ahí, en esas condiciones de hacinamiento, con poca comida, con poco agua. Es muy difícil imaginar lo que puede ser el día a día de cualquier trabajador sanitario nuestro gazatí, ¿no? Porque claro, los alimentos, hay niños desnutridos, hay personas desnutridas, no tienen agua potable muchas veces. En los centros de salud que estamos, las consultas que estamos realizando en Al-Mawasi, que es una zona donde ahora está concentrada una parte importantísima de la población gazatí, el 40% de nuestras consultas están relacionadas con enfermedades de la piel. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay falta de jabón, falta de agua y esto provoca muchas enfermedades de la piel, desde sarna hasta enfermedades donde se les infecta, porque esto es solamente un ejemplo. Ha habido estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas donde las tasas de desnutrición han sido aterradoras. Lo malo es que en el norte ni siquiera había visibilidad del nivel de desnutrición que había. Y en las zonas del centro y del sur
se ha podido atender un poco más, pero como digo, esto sumado al bloqueo, porque es que hay un bloqueo por parte del gobierno israelí a la hora de que entre ayuda humanitaria, es complicado porque, como bien decías, no hay manos, pero es que a veces tampoco hay materiales o a veces tampoco hay los suficientes alimentos para que no se den esos picos de desnutrición que sobre todo afectan a los niños y las niñas. ¿Os sentís abandonados? Es decir, la comunidad internacional, el derecho internacional preserva vuestro trabajo. ¿Os sentís que no estáis siendo lo suficientemente apoyados como para desarrollarlo con garantías? ¿Qué pasa con la comunidad internacional, los políticos, la ONU? No sé. Sí, bueno, más que apoyos, es verdad que Médicos Sin Fronteras tenemos una manera de trabajar que entramos en aquellos sitios donde hay una alta morbilidad y mortalidad, ¿no? Y hay un pico por violencia, por una epidemia, y en ese sentido sí necesitamos el acuerdo de ambas partes en el conflicto para poder entrar. Y esto, con todas las limitaciones, lo tenemos porque estamos allí, pero tenemos que tener la autorización tanto de las fuerzas israelíes como del Ministerio de Salud gazatí para poder estar y para poder trabajar. En este sentido, normalmente nosotros no requerimos el apoyo de otros estados, o lo que sí que estamos denunciando es que efectivamente ese derecho internacional humanitario que prohíbe los bombardeos en las instalaciones médicas, y a día de hoy más de la mitad de los hospitales en Gaza están inoperativos. Médicos Sin Fronteras como tal ha tenido que abandonar 14 estructuras hospitalarias porque han sido bombardeadas, porque nos han forzado a evacuar, con lo que esto implica la complicación de evacuar a todas las personas enfermas. ¿Y a dónde las llevas? Porque cada vez hay menos estructuras hospitalarias. Entonces sí estamos denunciando que ese derecho internacional humanitario, ese respeto a no bombardear estructuras médicas, no bombardear a los sanitarios o atacarles. Han muerto 6 personas de Médicos Sin Fronteras. Si hablamos de UNRWA, en total son más de 300 trabajadores humanitarios muertos. Esto sí que efectivamente estamos pidiendo tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, como a todos aquellos países que tengan tracción diplomática, a que no permitan esto y a que traten de presionar para que esto no ocurra. Dentro de nada empezará lo crudo del invierno. Hablaba de precisamente esos desplazamientos, esa falta de techo en la que resguardarse. ¿Qué va a ocurrir con toda la gente desplazada cuando llegue de verdad el crudo invierno? Pues ya lo vimos el año pasado, lamentablemente, pero sí que vimos... Con menos infraestructuras, ahora ya sí que está claro, todo... Efectivamente, como muy bien dices, el problema es que la situación cada vez está más deteriorada, cada vez hay más número de gente viviendo en un espacio más pequeño, estos 41 kilómetros cuadrados que hablo, cada vez, lógicamente, con un agotamiento físico, mental, cada vez mayor. Entonces, bueno, vamos a ver, hay un problema muy grave, como digo, de los bloqueos constantes al acceso de lo que son suministros médicos y suministros básicos. Vamos a ver si cuando llegue el invierno es posible pues que las fuerzas israelíes permitan y abran el paso fronterizo de Rafah, porque ahora mismo hay solo un paso para permitir entrar mantas, comida, alimentos, suministros médicos, y que llegue a una escala muchísimo mayor, que es lo que necesitan las necesidades actuales. No sé si están llegando vacunas, porque sí que hemos oído en los últimos días que están llegando a cientos vacunas de la polio, pero no sé si es suficiente. ¿Cómo está en esa situación? Porque claro, ahora mismo sería lo más recomendable el que llegasen con garantías para que por lo menos se puedan evitar ciertas infecciones, ciertas enfermedades, ¿verdad? Y efectivamente es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que ha conseguido introducir vacunas, porque ya no es introducirlas, es la cadena de frío. Las vacunas necesitan estar en unas neveras a una temperatura X, es decir, es bastante complejo al final lo del proceso de vacunación. Y sí, de hecho nosotros en este mes de septiembre hemos estado haciendo vacunaciones de la polio en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Nos ha cedido vacunas, tenemos el objetivo de vacunar a 600.000 niños y niñas. Tenemos 5 centros de salud distribuidos en esta zona más central y del sur y bueno, pues estamos en ello.
Hay 1 millón de niños y niñas, no vamos a llegar a todos, ¿no? Y no es solo un trabajo de Médicos Sin Fronteras, está, como digo, la OMS, pero bueno, afortunadamente, pero sí quiero decir que desde el 7 de octubre es la primera vez, casi un año después, que hay una vacunación masiva de polio. Bueno, algo positivo en este drama, de verdad, Raquel, porque estáis haciendo una labor encomiable. La verdad es que es admirable lo que es el esfuerzo, el trabajo altruista, al fin y al cabo, de Médicos Sin Fronteras. Espero que podamos vernos pronto y nos puedas contar a todos los espectadores de Castilla y León Televisión que las cosas van mucho mejor. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Enhorabuena por ese trabajo. Gracias. Y a ustedes, como siempre, recordarles que en cuestión de 7 días vuelve un nuevo espacio abierto con otro tema de actualidad que os seguro que les interesa y que, como en este caso, les preocupa. Hasta entonces, les espero.